causales justas de despido. ¿Existe una modalidad para poder despedir a un trabajador? Sí, sí existe. Sí se puede despedir a un trabajador. Ya sea contrato indeterminado o contrato a plazo fijo, efectivamente, bajo la modalidad de contrato laboral que se encuentre, se puede despedir a un trabajador. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales yo lo puedo despedir? Van a estar relacionados, por un lado, a su capacidad, es decir, al rendimiento que pueda tener ese trabajador dentro de la empresa. Referente al rendimiento, podemos hablar de un rendimiento o un rendimiento deficiente relacionado en función a un promedio en labores y bajo condiciones similares, es decir, comparado, mejor dicho, con el rendimiento de él mismo en condiciones iguales o de respecto del desempeño con otros trabajadores, pero también va relacionado a las mismas condiciones. Tienen que existir las mismas condiciones. Ahí estamos hablando de relacionadas a la capacidad. También relacionados a la capacidad se encuentra la negativa injustificada del trabajador a someterse al examen médico previamente convenido o establecido por ley. Determinantes de la relación laboral o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque tenemos trabajadores que están obligados a pasar su examen médico ocupacional. En el caso no lo hicieran y la empresa está obligada a cumplir con el examen médico ocupacional, es una causal de despido. Wendy, me parece que quisiste hacer alguna consulta. Sí, profesora, disculpe que la interrumpa, pero ¿qué sucede si luego del examen ocupacional salen observados y tienen que levantar, ¿no?, algún tipo de observación? Y por más que les dices al trabajador, por favor, señor, tiene que ir a hacerse su chequeo. No, no puedo por falta de tiempo, no, no puedo por falta de plata, sí lo voy a hacer y nunca lo hace. ¿Qué se puede hacer en esa situación, doctora? Ya, darles un plazo establecido de acuerdo a escrito, por escrito, puedes darle un plazo establecido, porque si tiene una observación, este trabajador tendría un plazo para poder levantarla. Se me ocurre, le puedes indicar ya de manera escrita, a través del médico ocupacional o a través de la clínica ocupacional, quien haga sus veces en tu empresa, tienen el plazo de 10 días para poder levantar esta observación, que es importante para que puedan continuar desarrollando sus actividades. Entonces, ellos ya con algo escrito van a tener la obligación de efectuar el levantamiento de sus observaciones. Ahora, esta extinción del contrato de trabajo relacionado a la capacidad es relacionado a no hacerse el examen médico ocupacional. En el caso puntual tuyo, que existe en todas las empresas, los trabajadores, digamos, tienen múltiples excusas para poder no levantar las observaciones, pero una vez que uno les hace una comunicación formal, no verbal, ya formal, escrita, remitida por el área de recursos humanos, en donde se les establece un plazo para que puedan levantar su observación. Y obviamente hay observaciones que dependen de ellas para que puedan continuar realizando sus labores. Se me ocurre de repente por ahí alguien que trabaja directamente con agudeza visual y tiene que usar lentes, es vital para el desarrollo de sus labores. Entonces ahí tienes que agenciarte de tu médico ocupacional para que te establezca de repente los plazos en función a el tipo de observación que tiene el trabajador y también al momento que el trabajador ya ve algo formal, ya puedes, digamos, ajustar un poco más. Incluso el tema de la reiterancia, tú lo podrías ajustar con una medida disciplinaria. Podrías, en tu RISO, tu Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, debe estar establecido como una responsabilidad de levantamiento de las observaciones y seguramente también el plazo para poder levantarlas. Y podrías sancionarlo en función a que no está levantando las observaciones en el plazo establecido por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, agénciate de todas las herramientas que tú tengas reglamentarias en la empresa para poder hacer cumplir el levantamiento de estas observaciones. Primero, comunícalo de manera formal. Eso es básico, porque luego vas a querer decirle, se le ha mencionado en 3, 4, 5 veces, pero el trabajador te puede responder, nunca me han mencionado que tengo que levantar esta observación. Y si no tiene sustento, no vas a tener mecanismo para poder forzar una medida disciplinaria que podría llegar hasta la suspensión. Entonces, es importante eso, Wendy. Gracias, doctora. Ok, listo.
Esa es una de las causales relacionadas, por ejemplo, a la capacidad, la negativa de hacerse el examen médico ocupacional. Y relacionadas también a la conducta. ¿Cuáles son aquellas relacionadas a la conducta? Son aquellas faltas graves que son inherentes a la actitud, la forma de trabajo del colaborador, por llamar conducta. La comisión de la falta grave. Por ejemplo, en el artículo A, me dice, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o el reglamento de seguridad e higiene industrial, aprobados o expedidos, según corresponda por la autoridad competente que revistan gravedad. Acaba tu causal, Wendy. Cuando tú quieras de repente ya sancionar al colaborador, ya tienes esta causal, el incumplimiento de la inobservancia al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Entonces, es importante ello. Ojo, tomemos en cuenta que para poder despedir a un trabajador es una medida es la última medida que podría uno ejecutar frente al comportamiento del trabajador. Teníamos que haber agotado todas, porque recuerden que el despido significa que hay una persona que se está quedando sin empleo. Entonces, al ser de tal gravedad, tiene que ser de tal gravedad que realmente el despido es la única forma de, digamos, ya no hay manera de poder cambiar una conducta, que ya se agotó todo y el despido ya es lo último que nosotros podemos ejecutar. ¿Por qué les repito esto? Porque siempre el legislador o siempre el juez, al momento de poder ponderar, digamos, el hecho del derecho al trabajo y la facultad que tiene el empleador de poder despedir a un trabajador, siempre va a tener que evaluar qué tan grave ha sido la acción que ha tenido el trabajador que le ha traído consigo un despido. Entonces, tengamos bastante cuidado también ahí. Por ejemplo, yo lo puedo sancionar, ya, el legislador, perdón, el juez se pondría en una situación. Ya, ¿no se ha hecho sus exámenes médicos ocupacionales? Sí, sí se ha hecho. ¿Le falta levantar sus observaciones? Sí, le falta levantar. Ya, ok. Empleador, ¿qué medidas has agotado para que el trabajador pueda realizar sus exámenes médicos ocupacionales? Ok, le he comunicado y le he dado el plazo establecido que está en mi reglamento de seguridad y salud ocupacional. Ya, ok. Ha cumplido el plazo y no se ha presentado, y no ha cumplido con levantar la observación. ¿Has realizado una segunda comunicación? Sí, ok. ¿Has realizado una amonestación escrita por la reiterancia? ¿Has realizado una suspensión? ¿Has acumulado suspensiones frente a esta misma falta? Ya, tengo todo eso. Podría llegar a un despido. También, por lo mismo, esta falta de no levantar su examen médico ocupacional, no levantar la observación, es de tal gravedad que podría ocasionarte algún prejuicio como empresa. Por ejemplo, este colaborador es montacarguista y tiene que usar lentes. Es delicado, ¿no? Porque podría perjudicar o podría ocasionar algún daño a la salud o a la vida de sus compañeros o a él mismo. Pero ese trabajador es un trabajador administrativo que su observación es que tiene que usar lentes. Sí, tiene que levantar su observación porque por ley yo tengo que obligarlo a que levante su observación. ¿Pero meritaría un despido? No, porque no reviste tal gravedad la falta que ha cometido. Ahora sí, otras medidas disciplinarias sí, sí podría. Y ya con una suspensión creo que el trabajador definitivamente que va a poder levantar su observación. En este caso puntual que hemos conversado de su compañera. La disminución, otro también relacionado, la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción, verificada fehacientemente y con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que pertenece la empresa. Esta causal es muy compleja de poder sustentar y a veces se quiere usar. No, ese trabajador ya no es el mismo que trabajaba anteriormente, ya no funciona de la misma manera, no tiene la misma productividad, ya, ok.
pero evalúa, le estás dando las mismas herramientas, le estás dando el mismo tiempo, le estás dando la misma maquinaria, la maquinaria está en óptimas condiciones como estaba anteriormente y que ahora no lo está. Porque no, hablamos de una disminución deliberada, no hablamos de una disminución propia, de repente del cansancio mismo, propio de repente de la maquinaria que está un poco más antigua y no funciona de la misma manera como funcionaba antes. Entonces, hablamos de una disminución deliberada, es decir, yo trabajador el día de hoy, o de hoy en adelante me he propuesto que si antes tenía una producción de 100, con las mismas circunstancias, la misma demanda del mercado y todo lo demás, pues ahora lo voy a hacer 50. ¿Por qué? Porque he decidido pues, que voy a usar menos. Ahí estamos de manera deliberada, pero no solamente eso, la norma me dice que adicional a demostrar que ha sido de manera deliberada, quien me va a dar o quien va a verificar fehacientemente la existencia de ello es la autoridad administrativa del trabajo. Entonces voy a tener que convocarlos para que puedan evaluar si efectivamente esta disminución es deliberada y si amerita un proceso de despido. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentre bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio o de terceros con prescindencia de su valor. Es muy importante esta causal porque es una de las causales que más se usan para efecto del proceso de despido y no también para eso, sino también para efecto de otro tipo de sanciones. La norma me habla de apropiación consumada o frustrada. Ojo, no importa el valor, porque me dice el con prescindencia de su valor. Podría ser de 10 soles como que podría ser de 1000. No importa el valor que tiene el bien. La falta es la apropiación consumada o frustrada o que hayan sido retenidos y utilizados para otros fines de manera indebida. Entonces, sí, acá, ojo con estos puntos que son importantes y que la misma norma me señala. Ahora, por ejemplo, puedo tener en la empresa a un vigilante que en complicidad con otra persona, de repente con otro trabajador del área de logística, se me ocurre, ha decidido pues que han planeado, mejor dicho, han planificado que ellos tienen artículos en el almacén que son de un valor considerable, que no tienen mucho volumen, que por lo tanto podrían ir sustrayendo. Existen cámaras de vigilancia, existen mecanismos de control de inventarios donde pueden determinar los faltantes y la custodia que tiene el vigilante de repente de este almacén, en donde él conoce el valor y conoce los productos que está manteniendo en vigilancia. Entonces, pero igual deciden, pues en la noche él deja ingresar a un trabajador, al mismo un trabajador del almacén, de repente hablamos del almacén, mismo almacenero, que él es el que conoce, sabe qué productos hay dentro del almacén. Lo deja ingresar en una hora que no está autorizada para su ingreso, el trabajador sustrae, el almacenero sustrae los productos, se retira. Cuando lo detectan, de repente lo detectaron en un arqueo, se me ocurre, 15 días, 20 días después. Al momento de revisar las cámaras de vigilancia, observan que hay un ingreso en una hora no justificada del almacenero. Ahora, ¿cómo poder sustentar en este escenario que realmente ha sido el almacenero el que se ha llevado los bienes? Si estamos hablando de productos con un volumen menor, pero de mayor cuantía, en donde de repente hasta en los bolsillos de la ropa que iba podía haberlo sacado. Y obviamente las cámaras de vigilancia tenemos que identificar ahí cámaras de repente en el lugar del propio del almacén en donde se le puede ver a él manipular los bienes y ingresarlos a su bolsillo. O sea, tiene que ser tenemos que probar tanto para poder demostrar que realmente ha sido el trabajador y el vigilante los que han planificado la sustracción de estos bienes de la empresa en la organización. No es fácil. Por eso es que es muy importante establecer la empresa, establecer los mecanismos de control necesarios para que puedan imputar una falta de este tipo. Y como eso es consejo para el empleador, para el trabajador es, si yo
manipulo bienes de la empresa, soy custodio de ellos, tengo que tener un cargo en donde yo soy custodio de esos bienes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se desaparecerían ciertos productos del almacén y nunca al almacenero le entregaron un arqueo en donde le estoy diciendo un inventario, te estoy entregando, hemos hecho un inventario y te estoy entregando todos estos bienes para tu custodio? Si no hay un checklist de todo lo que le hemos entregado al almacenero para que mantenga en custodia, lo más probable es que te pueda decir, ese producto no ha estado ahí. ¿Y tú qué podrías decir? Sí. Y estamos hablando, nuevamente regresamos a lo mismo, de una relación que no es equitativa, que no es igualitaria y que la normativa pretende, con todo digamos, la legislación, equiparar, igualdad. Entonces, frente a la palabra del empleador y a palabra del trabajador sin ningún sustento, y siendo el despido el último mecanismo de poder extinguir el contrato de trabajo, el último mecanismo en el que un empleador podría sancionar, el último mecanismo de sanción a un trabajador, obviamente, el trabajador es donde en este momento tiene digamos, las mayores posibilidades de ganar en un proceso, porque no hay sustento. Tengamos cuidado ahí bastante, de ambos lados, tanto para los que somos trabajadores como para los que somos empleadores. Otra comisión de falta grave es el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja y la competencia desleal. ¿Qué mecanismos podrían existir para poder nosotros retirar a un trabajador por ese tema? Por ejemplo, a mi asistente de sistemas, se me ocurre, en donde me maneja la base de datos de mis clientes, de mis principales proveedores. De repente soy una empresa en donde tengo principales, o sea, vendo líneas muy, muy exclusivas. Entonces, ¿qué pasa? Detecto que está saliendo información a mi competencia, en donde también está obteniendo los mismos proveedores, en donde también está jalando a mis mismos clientes, los está llamando. Pero como ahora identifico de que realmente alguien de sistemas es el que está bajando la base de datos. Para ello, tengo que revisar cámaras de vigilancia, revisar bases de datos, de repente contratarme un auditor en temas de tecnología de la información, en donde me pueda determinar qué correos han salido de la máquina, qué archivos han sido descargados, toda una investigación para poder determinar que realmente ha sido la persona la cual ha sustraído y ha vendido o ha entregado a mi competencia esta información. Es vital el tema de probarlo. Por eso, repito nuevamente, todos debemos de tener documentos, medios probatorios para cualquier efecto ya sea para defenderme de un proceso de despido o para iniciar un proceso de despido en contra de algún trabajador. Acá viene un punto que es, ¿hola? No me escucharon. Bueno, no logré escuchar quién estaba haciendo consultas. Otro punto, otra falta grave es la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y aunque no sea reiterada, cuando la naturaleza de la función o del trabajo reviste excepcional gravedad, la autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar a la verificación de tales hechos. La negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que será constar en el atestado policial respectivo. Esto es básicamente de los trabajadores que asisten en estado de embriaguez. Hablamos de manera reiterada. Para ello vamos a tener que sancionar previamente con otras sanciones menos gravosas, para que cuando llegue el despido significa que la reiterancia ha sido de tal gravedad, la falta es de tal gravedad que no nos queda otra solución que retirar al trabajador. Por ejemplo, no es lo mismo que llegue ebrio, digamos, llegue ebrio el conserje de la empresa, el que me hace los trámites, a que llegue ebrio el montacarguista. Entonces, no es lo mismo. Ahora, ¿qué puedo hacer para poder tener sustentos? Pues mi prueba de alcoholímetro. Hay alcoholímetros que se pueden usar dentro de las empresas,
si voy a hacerle la prueba, filmarlas, o que el alcoholímetro me genere un registro de hora y persona que se ha efectuado la prueba. Llevar un registro de alcoholímetro en donde el trabajador pueda afirmar que ha pasado por el alcoholímetro y su resultado ha sido positivo. Y si ya digamos que es lo último, que ya son varias veces y ya quiero sacarlo por la reiterancia, pedir apoyo policial, pues, para que se haga la prueba de la alcoholemia a través de la policía. Entonces, es una manera de poder asegurarnos que un proceso de despido de esta naturaleza no va a traernos problema alguno. Otra falta también que es grave para efecto y que trae consigo el proceso de despido es los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia, tales como toma de rehenes o de locales, se podrán denunciar a la autoridad judicial competente. ¿Me permítanme? Bien. Obviamente que los actos de violencia, ya sean en contra del empleador o en contra de otros trabajadores, van a ser sancionados. Ahora, volvemos a lo mismo. Reviste tal gravedad como para poder retirarlo a un trabajador de la empresa. Evaluemos los antecedentes del trabajador, evaluemos si no es la primera vez, evaluemos el nivel de daño también que ha existido en este acto de violencia. Evaluemos todo ello para poder determinar si el despido es la única solución a este tema. Perdón. Ahora tenemos relacionados a la conducta. La comisión de la falta grave también relacionados a la conducta es el daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinaria, instrumentos o cualquier bienes de propiedad de la empresa, o que se encuentren en posesión de la empresa también. Entonces creo que nadie va a hacer daño a los bienes de la empresa si de repente conoce que puede ser objeto de un despido. El abandono de trabajo por más de 3 días, ojo, más de 3 días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días, calendario, o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. La impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestación y suspensión. ¿Qué tenemos que hacer frente a este caso del abandono de trabajo? Tenemos que contar más de 3 días, es decir, recién si el trabajador deja el 4º día y no trabaja, recién el 5º voy a poder mandarle su carta de imputación de cargos por falta grave. Antes no, más de 3, dice la norma, es decir, 4. Sobre eso yo ya puedo iniciar un proceso de despido por abandono de trabajo. Pero también lo puedo hacer si un trabajador en un periodo de 30 días hábiles falta 5. Si tenemos ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días calendarios, ya podemos también iniciar el proceso de despido por abandono de trabajo. O de 15 días en un periodo de 180, también podemos iniciar el proceso por abandono de trabajo. Ahora hay un punto importante y común, el tema de las tardanzas. ¿Me podrán retirar de la empresa por llegar tarde? La respuesta es sí. Sí nos puede retirar. Recuerden que existen obligaciones inherentes al trabajador y una de ellas es el cumplimiento del horario y jornada de trabajo. No funciona el hecho de que si llego un poco tarde, me voy un poco más tarde. No. Todo trabajador tiene un horario de trabajo. Estamos hablando de los trabajadores que están obligados a cumplir un horario de trabajo. De llegar temprano. Es una de sus obligaciones. Entonces, doctora, disculpe que la corte, sí, disculpe que interrumpa su exposición. Una consulta. A todo esto, en una empresa privada también se puede dar el proceso administrativo sancionador o disciplinario sancionador. el proceso
administrativo sancionador que se está llevando, que se lleva en el sector público, digamos, Ajá. en el sector privado tiene sus propias normas internas de la organización. Ok. Yo puedo Ujú. hacer un procedimiento disciplinario dentro de mi organización de acuerdo a mi realidad. Porque, por ejemplo, una falta grave aterrizada a la norma de un trabajador, que falte un trabajador, por ejemplo, mi único maquinista que yo tengo, que llegue mareado, para mí se reviste más gravedad en una empresa industrial que en una empresa de repente comercial. ¿Por qué? Porque de repente la empresa industrial pues se maneja, este maquinista está cerca de otras maquinarias en donde su nivel de riesgo es mucho mayor, en donde obviamente al momento de haber mapeado su perfil de la posición a nivel de seguridad y salud en el trabajo, es muy grave que él llegue mareado, o de repente un conductor de transporte de personas que esté mareado o que pretenda manejar mareado, reviste mucha más gravedad que un montacarguista. Entonces, por eso es que mi proceso administrativo sancionador, que se llama en el sector público, yo puedo tener mi procedimiento interno de aplicación de medidas disciplinarias aterrizados a mi propia realidad como organización, con mis propias faltas graves alineadas a lo señalado en la norma de manera general. Ok, doctor. Gracias, muy amable. Okay. Entonces, estamos hablando si yo llego constantemente tarde, ¿me podrán despedir por eso? Sí, sí pueden despedirte por eso. ¿Qué parámetros tiene que seguir la empresa? La empresa primero tiene que amonestarte de manera verbal, luego de manera escrita y luego empezar con las suspensiones. En la medida que ya tus tardanzas afectan la productividad o afecta el tema del control y el orden de la organización, sí te puede emitir, después de haber agotado estas medidas para que tú puedas cambiar tu conducta, cambiar tu comportamiento, sí puede despedirte, sacarte, tomando como referencia todos los antecedentes previos, todos los antecedentes respecto de este comportamiento. Y en ellos, en tu carta de preaviso de despido, te va a señalar absolutamente todo. Tal fecha fuiste sancionado de manera verbal, tal fecha fuiste sancionado de manera una suspensión, luego se te dio 2, luego 3, y no hemos visto un cambio de conducta adecuado. Bien. Y sí podemos llegar a un proceso de despido, pero la norma sí me pide que en estos casos tienen que ser sancionadas disciplinariamente antes de llegar al despido como última medida. Aquí hay un punto importante. Falta grave también es el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador cualquiera, sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo. Es muy importante poder poner de conocimiento a nuestros trabajadores que el hostigamiento sexual laboral que puede ejecutarse dentro de la organización va a ser sancionado y que existe, porque muchos trabajadores desconocen que podría ser catalogado como falta grave o que es falta grave el tema del hostigamiento sexual hacia otro trabajador o hacia otro trabajador dentro de la empresa. Y su comportamiento va acorde pues, a un desconocimiento total. Entonces, tener en cuenta que si trabajan entre mismos compañeros, no importa el sexo, podría ser entre varones, entre mujeres, o viceversa, entre varón contra una mujer. O sea, es irrelevante contra quién se haga el hostigamiento. Basta con que exista un comportamiento inadecuado y que podría ser catalogado como hostigamiento sexual e identificado y probado de acuerdo a los procedimientos propios del hostigamiento sexual laboral, probadas la culpabilidad del colaborador, podría traer consigo un proceso de despido e incluso podría traer consigo también un proceso de una demanda a nivel penal en el caso exista pues comportamientos que sean considerados como delitos. Entonces, sí, los trabajadores tienen que cumplir con sus charlas de hostigamiento sexual laboral para que conozcan qué comportamientos podrían ser considerados hostigamiento sexual laboral y que su ejecución también podrían traer consigo una sanción de tal gravedad como el
despido o el retiro de la empresa. La condena penal por delito doloso se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de tal hecho al empleador, salvo que éste haya conocido del hecho punible antes de contratar al trabajador. A ver, en este caso la norma nos habla de que la sentencia tenía que haber quedado firme. Si nosotros tenemos un trabajador que ya ha sido condenado a nivel penal, obviamente está recluido, ya se han agotado todas las vías judiciales y ha quedado con sentencia firme, nosotros a la fecha de la sentencia firme podríamos retirarlo de la organización por la causal de condena penal por delito doloso. La inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta, porque también es un motivo para poder, para que el trabajador deje de pertenecer a la empresa. Nos dice, la inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeña en el centro de trabajo, si lo es por un periodo de 3 meses o más. Por ejemplo, somos una clínica y tenemos un médico a tiempo completo en planilla y este médico, digamos, lo han habilitado para hacer ejercicio de su carrera. Entonces, y la inhabilitación es por 1 año. Ha incumplido lo relacionado a alguna causal en el colegio médico y le han habilitado la colegiatura y el ejercicio de su profesión por 1 año. Entonces, nosotros sí podríamos desvincularlo de la empresa porque es por un periodo mayor de 3 meses, 3 meses o más me dice, y digamos que ha sido determinada por el colegio médico esta inhabilitación para que pueda ejercer la profesión de medicina. Obviamente yo no puedo tener contratado un médico que está inhabilitado para ejercer la medicina, por lo tanto podría dar por culminado el contrato de trabajo a través de un proceso de despido.